entenderlo más. Cuando aterrizamos cada uno de los conceptos, tanto de tratados como de nuestra ley, en forma práctica y numérica, como la mayoría somos contadores, pues nos entendemos mucho mejor. Sin embargo, también tenemos que tocar aspectos importantes de doctrina, aspectos relevantes de tratados, y para eso también nos va a estar acompañando el doctor Jaime Alberto, donde él nos va a dar una introducción general. Vamos a estar hablando de cuestiones de doctrina importante en estos tratados para evitar la doble tributación. Y pues, ¿qué más? Dejarlos con el doctor Jaime Alberto, ya la mayoría lo conoce, es experto también en estos temas. Y adelante, doctor, muchas gracias. Bien, pues vamos a comenzar. Bueno, aquí ya de entrada, el doctor Bustamante supone que todos son contadores. No sé si sean todos contadores. Luego a los que no son contadores normalmente no les gusta mucho, ¿no? Dicen, no, que se pasa, yo sí estudié, ¿no? Pero vamos a platicar en primera instancia de algunos de los aspectos doctrinales del tema. Sin embargo, bueno, así indica también la doctrina, cuando son grupos no tan numerosos. Pues nosotros tenemos una idea, tenemos aquí un temario incluso respecto de lo que vamos a platicar el día de hoy, pero ocurre que a veces ustedes vienen con una expectativa un poco más amplia o un poco más reducida también, puede ser el caso. Y entonces a nosotros nos gusta siempre comenzar de la idea que tienen ustedes del tema, porque además son 2 sesiones, entonces en mucho podremos adecuar todavía lo que ustedes tengan como expectativa. Entonces, yo les pediría si hacen una breve presentación de ustedes y cuál es la expectativa que tienen el día de hoy del evento, y con eso comenzamos, ¿no? Y comenzaremos a platicar del tema. Por favor. Mi nombre es Delia Ríos. ¿Así se escucha? Sí, bueno, otra cosa, el micrófono nos está siguiendo gente en línea, no es tanto para que se escuche aquí más fuerte, sino para que la gente en línea pueda escuchar. Okay. Y creo que aquí sí alcanzamos a escuchar hasta atrás y todo, ¿verdad? Entonces, Mi nombre es Delia Ríos, soy contador y mi expectativa es conocer del tema, ya que me han estado solicitando asesoría al respecto. Ok, muy bien, Delia. Hola, yo soy Daniel Lugo. Realmente mi expectativa es poder conocer un poco más sobre tratados internacionales y sobre deducción de pagos al extranjero. Ok, muy bien, por favor. Pero pásale tú, Memo, con el micrófono. Mi nombre es Sergio Segura. Mi expectativa sobre este curso es ver la relación que hay entre las leyes nacionales y cómo se ven vinculadas con el tratado internacional, principalmente de Estados Unidos. Ok, muy bien. Mi nombre es Antelmo Franco y bueno, mi principal expectativa es profundizar un poquito más acerca de los tratados internacionales y conocer más respecto de los diferentes pagos al extranjero, diferentes modalidades, expectativas fiscales y qué tipo de estrategias podemos seguir o aplicar a nuestros clientes, ¿no? Ok, muy bien. Hola, buenos días. Mi nombre es David Delgadillo y mi expectativa de este curso es aprender más acerca de los tratados internacionales y los pagos al extranjero. Ok, muy bien. Buenos días, mi nombre es Rogelio Cetina y pues mi expectativa es realmente ver cuáles son las aplicaciones internacionales en cuestión de tratados y generar pues, alguna estrategia mejora en cuanto a los pagos al extranjero. Okay, muy bien. Mi nombre es Gilberto Hernández, igual contador. Mis expectativas prácticamente es entender un poco más los tratados que existen hoy en día, ya que es un tema muy importante y poco visto, entendido, sobre todo en la práctica, porque pues, normalmente siempre nos encontramos problemas con el SAT, tiene una forma de ver las cosas, unos de acuerdo a lo que lee y lo que explica la ley, pues para ellos creo que siempre hay contradicciones en la forma de llevarlo y aplicarlo en los formatos, en todo el trámite que se tiene que hacer. Ok, muy bien. Hola, buen día. Soy Julie Pérez, soy contadora y las expectativas principalmente es conocer qué tipo de servicios son a los que aplican ciertos tratados, que hay algunos que son un poco... Así es, y luego hay una parte del curso específicamente donde vamos a ver los tipos de ingreso que caben en los distintos tratados, ¿no? Buenos días, Fidel Reyes. Creo que este tema cada día es más importante y pues hay que conocer aspectos y qué mejor que ustedes para que nos disipen todas las dudas. Muy bien, Fidel, gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Jonathan Bermejo, soy contador y mis aspectos, o bueno, la expectativa que tengo es aprender más acerca de este tipo de conceptos, ya que, bueno, como todos mencionan, creo que se aplica para cada una de sus empresas. Ok, muy bien. Buenos días, mi nombre es Julio Bravo. A diferencia de la mayoría de aquí, soy licenciado en Comercio Exterior, vengo de una agencia aduanal junto con compañeros. Y bueno, la idea del curso
pues tratar de ver un poquito más la parte fiscal. Nosotros prácticamente estamos muy inmersos en lo que es tratados internacionales, pero para aplicación de tratos preferenciales, hablando de aranceles. Veo el tema que habla aquí, bueno, se hablaría un poquito más acerca de los pagos que haría un importador al extranjero y cómo se aplican. Tienen algunos cambios importantes en la ley y reglamento de la ley aduanera con relación a los pagos que se hacen por las mercancías al extranjero. Entonces, pudiera ser que por ahí se amarre algo de esa parte, ¿no? Ojalá y se pudiera llegar a dar. Ok, vamos a ver. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Ortiz. Mi expectativa es conocer más sobre los tratados y la forma de la doble tributación. Ok. Buenos días, mi nombre es Gerardo Jiménez. Mis expectativas son involucrarme, conocer un poco más sobre el tema. Siento que son dos temas muy importantes. Es importante saber también cuáles son las obligaciones y las implicaciones de hacer este tipo de pagos y cuáles son los seguimientos que debe de llevar cada empresa. Ok, muy bien. Soy Ana María Valverde, soy contador y mi expectativa en este curso es disipar algunas dudas sobre los beneficios empresariales, cómo se consideran y cuándo se aplican las retenciones. Ok. Buenos días, mi nombre es Juan Antonio Naya y bueno, yo espero aprender aquí sobre los tratados internacionales y los efectos fiscales que tienen. Muy bien. Hola, buenos días. Mi nombre es Diana Ibaños. Mi expectativa es conocer un poquito más de los tratados internacionales y poder resolver algunas problemáticas que tengo en el despacho. Gracias. Okay, muy bien. Buenos días, mi nombre es Oscar Jiménez. Bueno, pues yo aquí quiero ver los criterios que se pueden utilizar para manejar este tipo de tratados y aspectos fiscales. Muy bien, Oscar. Buenos días, mi nombre es Patricia Martínez. También la expectativa es ampliar el conocimiento en relación a la aplicación de tratados, pero sobre todo fiscal. Es un área que no aplicamos mucho en Agencia Aduana. Ok, muy bien. Buenos días, mi nombre es Jacqueline y mi expectativa es conocer más del tema, sobre todo los aspectos fiscales. Buenos días, mi nombre es Leticia Ávila y es disipar algunas dudas que tenemos de tratados internacionales. Muy bien. Buen día, mi nombre es Maribel Montiel, soy compañera de Julio y de Pati y también vengo para la cuestión de actualización en la aplicación de tratados. Okay, bien. Bueno, pues vamos a comenzar. De hecho, bueno, el curso originalmente estaba planteado nada más respecto al tratamiento fiscal en tratados y pagos al extranjero. Más fuerza. Platicábamos en el desayuno con el doctor Ismael y con el doctor Constante respecto de esta evolución en donde nos preguntamos cuántos tratados internacionales existen y por ahí el doctor Ismael nos traía un dato actualizado, pero esa actualización dejó de tener vigencia ayer porque ayer precisamente firmamos otro tratado. Todo el tiempo en México estamos firmando tratados de absolutamente todos los temas. Hoy ya vamos a hablar de los fiscales específicamente, pero ayer firmamos un tratado con otros países y estas son cifras que van cambiando y además van evolucionando. Entonces, nuestra interpretación constitucional respecto de los tratados nos remite en primera instancia al contenido del artículo 133 constitucional, que siempre que hablamos de tratados internacionales y siempre que hablamos del ámbito de legislación en nuestro país, es una referencia obligada. El artículo 133 constitucional establece que son ley suprema en nuestro país, y este es el fundamento de este concepto, son ley suprema en nuestro país y dice la Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales firmados de acuerdo con ella, y de ahí partiríamos para este análisis. Resulta que este artículo 133 constitucional es producto de una copia, si pudiéramos llamarle así, de una disposición en la Constitución de Estados Unidos, donde también dice la Constitución de Estados Unidos que la ley suprema en aquel país es su Constitución, son sus leyes, y son los tratados internacionales.
y de ahí lo adaptamos desde hace muchos años, desde la Constitución del 57 ya había referencias, desde 1824 también ya se hablaba del concepto y se introducía un esquema similar. Son ley suprema en nuestro país la Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales. Entonces, en esa lectura sencilla que pudiéramos hacer del concepto, si tuviéramos que hacer tuviéramos que establecer un esquema jerárquico de cuál es la disposición de más importancia, ¿cuáles considerarían ustedes que son los más importantes? La Constitución, las leyes o los tratados. Lo que dice la Constitución, las leyes que de ella emanen los tratados internacionales son ley suprema en nuestro país. Habla en términos generales de todo el concepto como un orden jurídico. De hecho, así está contemplado en la exposición de motivos, primero de Estados Unidos y luego en la adaptación que hacemos nosotros. Y diríamos que todo estaría al mismo nivel. Sin embargo, de origen y en la doctrina, cuando hablamos de la Constitución recibe distintas denominaciones. Le llamamos Carta Magna, le llamamos Ley Fundamental, le llamamos Ley de Leyes, pero finalmente es la disposición fundamental. Fundamental en el sentido de que es la que rige y la que da origen a todo el sistema, a todo el orden jurídico en nuestro país. Entonces, aunque digamos que la Constitución, las leyes y los tratados son ley suprema, finalmente tendríamos que establecer un orden jerárquico y efectivamente en primera instancia tendríamos que colocar a la Constitución y quizá ahí y de origen no habría duda respecto de esa interpretación. Pero si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y después qué sigue en ese orden jerárquico? ¿Qué pondríamos en segunda instancia? Los tratados. Y no habría duda respecto a lo que los tratados están por encima de nuestras leyes. Porque el concepto ha evolucionado, pero lo que no ha evolucionado es el artículo 133. Ha sido siempre el mismo. Salvo algunas modificaciones meramente ortográficas, gramaticales, el artículo 133 sigue siendo el mismo. Y hubo un tiempo en que dijeron primero la Constitución, ahí no ha existido duda, y después en segunda instancia las leyes de carácter federal, y decían, y después los tratados. Porque la interpretación que se daba era, incluso en orden de aparición, dice Constitución, leyes y tratados. Decían primero tendremos que considerar a las leyes, que esta es la disposición textual. Primero tendríamos que considerar a las leyes y después a los tratados. ¿Por qué? Porque si no estaríamos hablando de ir en contra de principios fundamentales de nosotros como país. En primera instancia, la soberanía. Oye, ¿cómo va a venir una persona externa a un tratado que firmamos con otro país y lo vamos a anteponer a las leyes nacionales? Y ese era el criterio que existía. Pero era un criterio en función de un artículo que no se ha modificado en cuanto al texto que lo rige. Entonces, esa era una interpretación que se hacía en primera instancia. Hubo un tiempo incluso que decían es todo un mismo orden jurídico y todos están al mismo nivel. Después dijeron primero las leyes y después los tratados. Finalmente, las últimas interpretaciones dicen, yo creo que tienes que considerar primero los tratados y después las leyes. Cuando se antepongan en interés o se contravengan en términos de intereses un tratado y una ley, tendrías que aplicar en primera instancia lo que dice el tratado. ¿Por qué lo que dice el tratado? Porque si no, ¿cuál sería el objeto de estar firmando tratados si vas a poner primero lo que diga una ley, ¿no? Y en materia fiscal es bien claro. Si una ley fiscal, una disposición, un tratado para evitar la doble tributación y una ley se están contrapunteando, la ley de renta dice, cuando venga un extranjero y perciba ingreso en tu país, retén determinada tasa. Pero si el tratado dijera algo en contrario, ¿por qué iba yo a aplicar la ley? No tendría entonces caso que yo hubiera firmado un tratado, ¿no? Entonces, hay distintas teorías además. Decíamos que esto es origen, o tiene su origen, en una disposición que está contemplada en la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, la idea que tienen Estados Unidos es distinta. Y lo vamos a comentar en estas dos sesiones. La idea de Estados Unidos es distinta porque finalmente ellos tienen sus disposiciones locales y además tienen celebrados también muchos convenios internacionales. Convenios internacionales también en todos los ámbitos. Pero Estados Unidos dice, cuando una disposición internacional vaya en contra de mis leyes, yo simplemente la considero como si fuera una recomendación. Hay un caso también muy reconocido, lo platicamos en la mañana, una disposición, porque Estados Unidos, saben ustedes, está en todos lados se mete, interviene países, los invade, etcétera, etcétera. Y en Nicaragua en 1984 tuvieron un conflicto en donde Estados Unidos se puso del lado de uno de los dos bandos en una controversia civil que había en Nicaragua, entra Estados Unidos al otro país, y entonces se determina
la ONU lo hizo así, Estados Unidos tendría que indemnizar a Nicaragua por todas las afectaciones que le pudo haber causado. Si estamos de acuerdo en que la disposición de México surge de la de Estados Unidos, pues la Constitución de Estados Unidos dice lo mismo, son ley suprema, la Constitución, las leyes y los tratados. ¿Qué tendría que haber aplicado a Estados Unidos en primera instancia? El tratado que dice que no puede haber agresión entre los países, que no puede haber intervención en otros países, o tendría que aplicar primero sus leyes federales. ¿A cuál le tendríamos que haber dado supremacía? Pues entenderíamos que a los tratados. Sin embargo, dijo Estados Unidos, pues a mí me disculpan, pero yo voy a aplicar lo que digan mis leyes. Y mis leyes dicen que en caso que yo detecte conflictos que pueden afectar a mis ciudadanos, a otros países, yo puedo intervenir. Oye, pero es que la recomendación de la ONU dice otra cosa. Entonces, pues sí, pero a mí no me importa. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Nicaragua después de 10 años? Dijo, bueno, está bien, le voy a dar chance a Estados Unidos y no le voy a cobrar las indemnizaciones que están estableciéndose en las sanciones. Entonces, a pesar de ser la misma disposición, la interpretación es distinta. Para nosotros es muy claro que cuando haya un tratado y una ley, el conflicto tendría que resolverse en favor del tratado. Para Estados Unidos es distinta la interpretación, partiendo de que el concepto es exactamente igual. Entonces, sí. ¿A quién estaríamos en desventaja entonces con Estados Unidos por los criterios que maneja Estados Unidos y en este caso México? Sí, y es bien claro el concepto, estamos en desventaja. Pero digo, en todas las cuestiones estamos en desventaja, no nada más nosotros, sino muchos países. Hablando incluso de Europa, hoy día vemos que Europa no es tan fuerte como se presumía en la Unión Europea, ¿no? Hoy día tiene 8 años en que el crecimiento de Europa está estancado e incluso tiende a la baja. Y de Estados Unidos, a pesar de que se diga que está dejando de ser la primera potencia del mundo, a pesar de que se diga cualquier otra cosa, pues sigue siendo finalmente quien manda en el orden internacional, ni los chinos, precisamente ayer la caída de la bolsa no fue en función de que los chinos detuvieron su crecimiento, estaban creciendo a un ritmo del 14% anual, que parecía algo irreal para cualquier país. Imagínense, nosotros, si acaso estamos creciendo un 1%, un 2%, y con cifras muy apoyadas por la estadística que se puede manejar de la forma que mejor nos interese, pero los chinos ayer precisamente tiraron las bolsas en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque dejaron de crecer y dejaron de presumirse ya como esa potencia que casi equiparaba a Estados Unidos. Estados Unidos sigue mandando. Entonces, si Estados Unidos, la ONU le recomienda, hoy ¿sabes qué? Tienes que indemnizar a Nicaragua, y si Estados Unidos dice no lo voy a indemnizar, pues finalmente quien más aporta, lo platicábamos en la mañana, quien más aporta para la ONU y para muchos conceptos es Estados Unidos. Y si ellos dicen, pues no va, a pesar de que todo el orden internacional está acuerdo, sí estamos en desventaja, ¿no? Es claro que así ocurre. En nuestro país, hablando de la parte de la doctrina, esta supremacía de los tratados o de las leyes se puede ver desde dos puntos de vista. El punto de vista material, en donde se dice, oye, ¿y cuál es el criterio que yo tengo que establecer para saber cuál es la disposición dominante, si las leyes o los tratados? Hay una supremacía que se considera desde el punto de vista material, que dice que hay una disposición dominante y deriva de un principio de legalidad. En primera instancia tendríamos que remitirnos a que la disposición legal es la que tendría una supremacía respecto de los demás conceptos. Y desde el punto de vista, se dice que la supremacía se establece para las disposiciones legales en función de que esa disposición legal, la Constitución en este caso, es la que organiza la competencia de los estados, que es lo que puede hacer cada uno de los órganos de gobierno, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y dice que la competencia no puede delegarse, salvo que haya una modificación constitucional expresa y realizada por uno de los órganos que la misma Constitución establece. Nuestra competencia material nos dice, la Constitución debe tener supremacía porque no puede ser modificada de ninguna forma por un ente externo, y así está contemplado en la Constitución. Y la supremacía formal, en donde efectivamente dice, la Constitución tan es el órgano supremo que debe regir en nuestro Estado, que no hay nadie que la pueda modificar, salvo lo que dice expresamente la Constitución. ¿En quién reside quién podría hacer un cambio a la Constitución en nuestro país? De acuerdo a lo que está contemplado en la Constitución. El Poder Legislativo podría modificar el Legislativo, hablando de los senadores y de los diputados en nuestro país, ellos podrían modificar Así que incluso para una modificación constitucional,
hablamos de que nuestra Constitución es una Constitución que en su esencia se denomina como rígida, no se puede modificar por un simple procedimiento del legislativo. O sea, finalmente sí son los participantes del Poder Legislativo quienes la modifican, pero es un órgano especial que se crea exclusivamente para hacer una modificación constitucional, que se llama Poder Constituyente. O sea, sí es el Poder Legislativo, pero es mediante un procedimiento especial. No es tan fácil modificar la Constitución. Por eso cuando se habla de una modificación constitucional, se habla de un proceso complejo en su esencia. Y de hecho dice el artículo 39 de la Constitución que la soberanía del país reside en el pueblo. El pueblo es quien tendría que modificar la Constitución y el pueblo lo hace a través de ese poder constituyente, ¿no? Finalmente, representantes del pueblo. Y entonces, en función de esa creación legislativa, se establece que la Constitución es el órgano que tiene la mayor jerarquía en nuestro sistema, en nuestro orden jurídico en México. Entonces, digamos, esta supremacía de los tratados respecto de las leyes federales se puede ver desde diversas teorías, desde diversos puntos de vista. A pesar de que para nosotros hoy día ya decimos es muy claro que los tratados están por encima de la Constitución, no siempre ha sido así, que lo comentábamos en un principio. Incluso hay teorías que se aplican internacionalmente que nos dicen que no siempre los tratados tienen que estar por encima. Hay países que aplican una teoría que le llaman dualista. Esa teoría dualista dice, oye, no es tan claro que la Constitución esté por encima de los tratados. Incluso esa teoría dualista dice que tendríamos que considerar que existen dos órdenes jurídicos, uno interno y uno externo. Y ambos consideran conceptos y cuestiones distintas. O sea, por un lado tienes que aplicar tu derecho interno y ahí no se puede meter el derecho internacional. Y por otro lado tienes que considerar el orden externo y ahí configurar la relación que existe entre tu Constitución y los tratados internacionales. Pero no es tan claro. Tendrías que considerar que son unas tus leyes y otras las que aplicas en el derecho internacional. Esa es la que se llama teoría dualista. O sea, hay otra teoría que se llama monista nacionalista, en donde dice, pues sí, es un mismo orden jurídico, tanto el internacional como el nacional es un mismo orden jurídico, pero cuando haya un conflicto de leyes entre una ley y un tratado internacional, la opinión que debe prevalecer es la que está contemplada en tu legislación interna. Y esta es la que aplica a Estados Unidos. Aquí para nosotros decimos, es bien claro, tienes que aplicar primero lo que diga el tratado. Para Estados Unidos y para esta teoría monista nacionalista, no es tan sencillo. Si tienes un conflicto entre una ley y un tratado, aplica lo que diga tu ley. Y ellos se apegan a ese principio de soberanía, en virtud del cual no puede haber una intervención de legislación externa en la propia. La que aplicamos nosotros está más orientada a este concepto, a la teoría monista internacional, en donde si hay un conflicto entre una ley y un tratado, lo que debe prevalecer es lo que diga el tratado, y que quizá ya hoy en el concepto que hemos asimilado nosotros, estamos totalmente de acuerdo. ¿Para qué firmas un tratado si no le vas a hacer caso? Y eso es lo que aplicamos nosotros. Sin embargo, bueno, aquí el concepto que quisiera dejar claro es, pues no necesariamente tiene que ser así. Ya vimos que en otros países, en Estados Unidos particularmente, ellos dicen lo que prevalece es el orden interno. Y no me importa lo que digan afuera, yo lo veo meramente como una recomendación. Esto es, si yo considero que no me aplica, no me aplica, y así lo considero, dejo de hacer uso del concepto. Nuestra evolución, en cuanto a la interpretación, que no entra en las disposiciones, ha sido esta, les comentaba. Primero se consideraba que estaba todo al mismo nivel. Constitución, leyes y tratados están al mismo nivel. Oye, pero están al mismo nivel. Bueno, no están al mismo nivel, pero finalmente son parte del mismo orden jurídico y así se consideraba de origen. La siguiente interpretación fue primero la Constitución, luego las leyes y luego los tratados. Las disposiciones más recientes, yo les comentaba, no se ha modificado la ley, entonces ¿por qué cambia la interpretación si la ley dice lo mismo? Bueno, finalmente cuando hay una controversia respecto de la interpretación de una ley, tiene que intervenir el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, sus últimas disposiciones han establecido precisamente eso. Que los tratados internacionales están a la par de la Constitución, porque están firmados de acuerdo con ellas, y están por encima de las leyes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y no podría ser que incluso los tratados estuvieran por encima de la Constitución? ¿Podría ser que los tratados estuvieran por encima de la Constitución? ¿Y en qué casos podría ser un tratado por encima de la Constitución?
¿Cuándo podría ir más allá el tratado de lo que diga la Constitución? Imagínense un conflicto en donde el tratado dijera tienes que actuar de esta forma y la Constitución dijera algo en contrario. ¿Tendríamos que aplicar lo que dicen los tratados entonces? Aquí habría que recordar que, decíamos, nuestra Constitución sufre pocos cambios y es un proceso complejo para que nos adaptemos a esos o para que se incluyan esos cambios. Una reforma constitucional reciente, estoy refiriéndome a junio de 2011, hizo en primera instancia una modificación al artículo 1 de la Constitución. Y entonces cambió de entrada el concepto que antes teníamos de que la Constitución tendría que hacer prevalecer las garantías individuales de los ciudadanos, para decirnos ahora que lo que protege la Constitución no son las garantías individuales, sino los derechos humanos de las personas, y garantizar los medios para que esos derechos humanos prevalezcan. Entonces se cambió el concepto de garantías por el concepto de derechos humanos, y entonces se dijo que los derechos humanos que tendría que reconocer la Constitución son los que están establecidos en ella, pero además los que establezcan los tratados internacionales respecto de derechos humanos. Es una modificación que pareciera no importante, sin embargo ha cambiado radicalmente los alcances de la Constitución. Oye, si la Constitución reconoce derechos humanos estamos hablando, por ejemplo, de la libertad, el derecho humano a la vida, el derecho humano a la seguridad jurídica, que pues esos que siempre han estado y que antes considerábamos como garantías, se tienen que respetar. Pero además, si hay derechos humanos que no reconozca la Constitución y que están reconocidos en convenios o en tratados internacionales, esos mismos derechos humanos los tendríamos que hacer valer en México, aun cuando estuvieran por encima de lo que dice la Constitución. Y es una evolución que ha hecho un cambio importante, porque hoy día un concepto que en México no se aplique, que en México no se respete, puede ser incluso peleado en una corte internacional y emitirse resoluciones que dicten en favor de los derechos humanos, más allá de lo que diga la Constitución. De hecho, ya tenemos por ahí algunas recomendaciones. Finalmente siguen en el plano de las recomendaciones, bueno, pero poco a poco esas resoluciones toman más y más fuerza. Hay que recordar que como estamos adheridos a múltiples organismos internacionales, si un organismo internacional nos requiere que cumplamos con ciertos parámetros, tenemos que cumplir con esos parámetros. De hecho, hablar, por ejemplo, de la reforma laboral que se dio en 2012, donde nos dijeron, ¿sabes qué? Hay muchos conceptos de tu derecho laboral que van en contra de los derechos humanos de las personas. Oye, ¿como qué? Por ejemplo, tú no reconoces en tu legislación laboral el concepto de trabajo digno decente. Oye, ¿qué es eso de trabajo digno decente? Entonces, en términos de la Organización Internacional del Trabajo, dice ese concepto implica que toda persona que tiene acceso al trabajo debe evitar al máximo sufrir discriminación por cualquier motivo, raza, religión, por género, por preferencias sexuales incluso, y lo tienes que reconocer expresamente en tu legislación. En función de esa recomendación, en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, se establece ahora el concepto de trabajo digno decente. Y además, el trabajo digno decente implica el acceso a la seguridad social. Aquí siempre es un tema que traemos en México, ¿no? Oye, y si contrato un trabajador, ¿cuándo le tengo que empezar a dar seguro social? Pues desde que entra el trabajador, ¿no? Debe tener acceso a la seguridad social. Trabajo implica seguridad social. Y son conceptos que antes no teníamos y que en función de tratados internacionales tuvimos que adaptar a nuestra legislación. Entonces, como podemos ver, este concepto del tratado internacional, pues sí, finalmente viene a generar cambios en nuestra legislación interna, ¿no? Incluso tiene ese alcance. Entonces, en materia internacional, ¿vamos bien hasta aquí? ¿No tienen dudas? ¿Ninguna duda? ¿Sí me están haciendo caso todavía? Okay. Siempre y cuando México forme parte de los grupos que debe de ser, ¿no? O sea, no porque otros quieran que en otros países se aplique, simplemente cuando México forme parte en esas organizaciones internacionales, ¿no? Se da ese caso. Aquí